¿Qué tal? Hemos llegado al final de este ciclo de conversaciones Arte, Política y Contracultura, El Mundo Hoy, organizado por el Centro de Estudios Postcoloniales de Goldsmith de la Universidad de Londres y por el Museo Universitario del Chopo de la UNAM. Este fue un ciclo de conversaciones realizadas con personalidades de distintas trayectorias, prácticas y experiencias, con la intención de pensar al mundo después de un año de confinamiento pandémico. Fueron charlas plurales con las cuales se puede discrepar, siempre reflexionar e incluso, ¿por qué no?, asentir. Y es que enfrentados a una crisis de las certidumbres, como sucede en la actualidad, requerimos de reflexiones plurales y diversas que se enriquezcan entre sí, ya que las soluciones a nuestros problemas tienen que ser eso, precisamente, plurales e incluyentes. Como se ha dicho en estas 14 conversaciones, la pandemia evidenció lo frágiles que somos y lo importante que es pensar al mundo tomando en cuenta las múltiples diversidades singulares que lo constituyen. Por ejemplo, las diversas gobernanzas comunitarias particulares que ya existen, o nociones como la convivialidad y la comunalidad, que también habría que tomar en cuenta, así como a la imaginación contracultural y a las probables heterotopías actuales. Porque conversar nos permite imaginar otros futuros posibles a partir del caos actual, como quizá dijo Bifo Berardi en estas conversaciones, o bien Francia Márquez habló a su vez de vivir sabroso como alternativa al desarrollo. Es imprescindible, pues, pensar igualmente en los múltiples saberes que se están gestando en los rincones de un planeta que abarca diversas temporalidades, según señaló Walter Miñolo en estas conversaciones. Y como quizá dirían Jos Piña Narváez o Paul Preciado, también es importante retomar los legados creativos de la imaginación inconformista a partir de los cuerpos deseantes y situados. Hoy concluye, pues, un ciclo de conversaciones y reflexiones convocadas desde el Museo del Chopo en el sur global, o para usar una metáfora musical, desde el lado B de las culturas, es decir, fuera de los grandes relatos hegemónicos. Debo agradecer a Francisco Carballo y Lizzy Sells, así como a todo el equipo del Museo del Chopo, por su compromiso para la realización de este ciclo que hoy concluye con esta conversación descomunal entre Francisco Carballo y Rita Segato. Hasta pronto y muchas gracias. Rita, quiero darte la bienvenida a este espacio virtual en que nos acoge el Museo del Chopo. Y una de las razones que me alegra, por las cuales me alegro particularmente de recibirte aquí en el Museo del Chopo, es porque este es un espacio en donde se te lee. La gente que trabaja en el Chopo te tiene como un referente, y diría que más importante aún, las comunidades que hacen del museo su casa,
los colectivos feministas, los colectivos LGTBI, los jóvenes que se interesan por la autogestión como una nueva manera de entender la política, están siempre enganchados con tu trabajo. Y en ese sentido, creo que de todas las charlas que vamos a tener en esta sesión, quizás esta es la que va a hablar más directamente a nuestro público, porque nuestro público es muy fan tuyo. Entonces, eso me alegra mucho. Y también me alegra que estemos haciendo una conversación porque creo que tú y yo lo hemos hablado en meses recientes. La conversación es el futuro en buena medida. Ya no se vale seguir pensando en solitario. No se, los acartonados lenguajes académicos tienen que abrirse de alguna forma. Y en ese sentido hay que tomar un poco la, la inspiración de un personaje que a ti te gusta mucho, Elizabeth Costello, el gran personaje de Coetzee. Y parte de lo que nos enseña Elizabeth Costello es a ser desobedientes, a hablar, a discurrir por muchos caminos y alguno nos va a llevar a algún sitio que nos interese. Y de eso se trata, de pensar en voz alta, de imaginar las tareas pendientes y de pasar un buen rato. Así que bienvenida al Museo del Chopo, Rita Segato. Muchas gracias y estoy completamente de acuerdo. Claro. A ver, me gustaría empezar por hablar sobre tu relación con la antropología, con tu disciplina. Hay varias cosas que te quiero preguntar sobre la antropología. Fíjate, se me hace, puedo equivocarme, yo no soy antropólogo, pero trabajo con antropólogos cercanamente y me da la impresión que hoy los antropólogos se acercan al campo, a la investigación empírica, llenos de teorías, que de alguna manera muchos de los jóvenes antropólogos quieren ir al campo a probar sus ideas o las ideas que se discuten en los seminarios universitarios. Sí. Y una cosa que a mí siempre me ha fascinado de tu trabajo es que tú hoy eres considerada teórica feminista. Cuando se te presenta en lugares como esto, en los museos, más que antropóloga te llaman teórica. Y una cosa que a mí me encanta de tu trabajo es que como teórica, todo lo que tú dices está basado primero que nada en el trabajo empírico. Tú no partes de la teoría para probarla en la empiria, sino al revés. Y interesantemente has llegado a conclusiones que son similares a lo que otras feministas han descubierto por el lado de la reflexión filosófica. Pero estoy en lo correcto al pensar que tu pensamiento es sobre todo una reflexión de tu trabajo como antropóloga, de tu trabajo en el campo. Tengo tanto para decir, estaba haciendo aquí algunas anotaciones sobre ese tema, ¿no? Sobre mi relación. Yo soy una persona, soy una antropóloga, pero por alguna razón, o una razón que identificable, yo creo, he sufrido una crisis con los antropólogos, o sea, me tomaste por sorpresa con la pregunta. Evidentemente, bueno, yo me formé, ¿no? John Blacking, que era el profesor etnomusicólogo, pero también discípulo de Meyer Fortes, a su vez discípulo de Malinowski, ¿no? Entonces, vengo de una línea en que escuché muchas historias, o sea, y me formé al calor de esas historias, en que realmente la primera fidelidad es con el campo, o sea, primero... y cosas que hoy la antropología, porque la antropología en general sufrió una gran influencia más tarde de la antropología norteamericana, que no es igual a la británica. En mi formación, por ejemplo, la entrevista tenía un valor muy relativo y muy secundario, era solamente un suplemento. Y en casos extremos, las personas, algunos antropólogos muy radicales, con los que entiendo muy bien, en el mundo británico, no entrevistaban. O sea, porque la entrevista parte del principio de que todos los pueblos usan la lengua de la misma manera, o sea, de manera referencial, de manera informativa.
el Occidente usa la lengua, y ni todo el mundo en Occidente, vamos a decir, pero el Occidente de la ciencia, el disciplinarizado, o sea, el Occidente letrado, usa la lengua para informar, para nombrar una realidad positivamente, digamos, referencialmente. Pero la mayor parte de la gente no usa la lengua así, usa la lengua de forma relacional. Entonces una entrevista es para la persona que estás entrevistando un momento de relación y para el entrevistador es la búsqueda de una verdad. No sirve. Es fácil decir que... Y hoy la mayor parte de los antropólogos no hacen, digamos, el cama adentro, como se diría en portugués, con que yo fui formada en la antropología. 24, un año, por lo menos un año completo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el terreno, con la gente. Y un detalle, por ejemplo, cuando llego a Brasil, un alumno para dirigirse al doctorado, como en los Estados Unidos, no sé cómo es en el mundo británico hoy, tiene que hacer un proyecto. En la antropología en que yo me eduqué, no existe el proyecto, porque el proyecto no viene del antropólogo, sino del campo. Es el campo que te dicta la pregunta no es de uno. Es la gente que te dice lo que se puede preguntar ahí. Entonces, primero haces campo y después sabes qué es lo que vas a preguntar. Entonces, claro, esa es mi formación a la que intenté ser fiel, y yo en el campo, para hablar de mi caso particular, es que me encuentro con un campo donde la mayor parte de las personas, la verdad es que de las mujeres, todas menos una de ellas, menos en el Xangô de Recife, en la tradición afro-brasilera religiosa, solamente una mujer era una hija de santo, o sea, una miembro de la colectividad de la religiosa, que no tenía un relacionamiento erótico con otra mujer. O sea, todas las otras habían transitado entre la relación erótica con un hombre, a veces eran casadas, inclusive tenían una relación erótica con una compañera. Y esa transitividad de género, bueno, la tuve que entender en el campo, y una de las cosas que me di cuenta muy recientemente, me di cuenta en el sentido ya reflexivo, algo que me di cuenta que tenía que contar, porque no estaba en mis textos, es que en ese campo yo voy viendo esa soltura, esa transitividad, ¿no? Ahora justamente la UNAM, en la colección Rosario Castellanos, va a publicar como un librito mi ensayo sobre género en el Xangô de Recife. Se llama La invención de la naturaleza. En portugués se llama Inventando Naturaleza. Entonces me sorprendí porque es un ensayo muy antiguo, de 1986, es parte de mi tesis que la defendí en 1985, y me escribe la editora de la colección Rosario Castellanos para pedirme ese texto para hacer un libro de bolsillo, en el que explico eso, ¿no? Pero no explico algo fundamental, que me encuentro ahí viendo ese fluir de la sexualidad. Por ejemplo, recuerdo mucho a una mujer que me decía, no, en aquella época yo estaba enamorada de una criatura. Y yo decía, qué manera rara de hablar de un hombre, una criatura. O sea, lo encuentro maravilloso, o sea, me río porque es graciosísimo, es extraordinario. ¿Cómo llama a un novio de criatura? Sí, porque aquella criatura me decía esto y me decía aquello otro, y esa criatura. Después me di cuenta, la precisión con que estaba siendo nombrado ese objeto amoroso, ese objeto del deseo, que no importaba si era hombre o mujer, era una criatura, la precisión del lenguaje, mucho después me di cuenta. Eso es fantástico. Bueno, eso lo aprendo en el campo, y en el campo empiezo a buscar cómo le llamo a eso que estoy viendo, que es una sexualidad que no está amarrada al yeso del cuerpo, no es una sexualidad que no está determinada por la biología. Y empiezo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y voy al lenguaje. Y voy a la gramática. No había leído nunca, ni circulaba, yo creo que en ningún lugar. Estamos hablando de la primera, de los años
mi campo empieza en 1976. Entonces no circulaban los textos sobre género. Entonces yo voy y digo, ¿dónde es que género se construye de forma absolutamente convencional? En el lenguaje. Y busco la palabra género de la gramática, porque que decimos él o la no está en la biología de nadie, no está determinado por ninguna naturaleza, es una convención. Y yo dije, lo saco de este género, yo estoy viendo que esta gente tiene cuerpos que uno identifica como con una genitalia masculina y femenina, lo pensé así, porque no tenía literatura para abordarlo. En la segunda parte de los años 70. Estaba surgiendo esa literatura. Judith Butler con el Gender Trouble no existía todavía, o sea, y en Europa comenzaba la crítica feminista al psicoanálisis, sobre todo al psicoanálisis y toda esa relativización. Pero yo la vi en el campo, la aprendí en el campo y saco de la gramática y del el carácter arbitrario del lenguaje, saco la palabra género y lo aplico a mi material, al universo con que estaba lidiando. O sea, a mí la teoría, y eso es lo más fundamental de la formación de un antropólogo en la tradición de la antropología social británica. O sea, la teoría te la dice el campo, no la lleva uno. Y así lo practiqué. Y hubo teoría, y encontré una teoría allí, la folk theory, la teoría nativa que existe. Y que la tarea del antropólogo es desenterrarla y ver cómo la gente tiene una teoría propia en su visión del mundo. Y eso hice. Y cuando llego a Europa, a las islas, a Irlanda del Norte, a escribir mi tesis, me encuentro con un feminismo en formación, ¿no? Llego por primera vez en 1977, que escribo mi tesis de maestría entre 77 y 78, que es una tesis totalmente marxista sobre modos de producción de la cultura. Pero ya ahí voy viendo un feminismo que está floreciendo, que está creciendo, y me junto a muchas compañeras que me gustaría reencontrar, dónde estarán, y voy escribiendo la tesis y voy viendo la bibliografía que está saliendo en ese momento, pero no me cuesta nada leerla, porque lo que dice esa bibliografía es lo que yo encontré en el campo. Eso es lo extraordinario, extraordinario. En un campo donde África se instala en Brasil. O sea, claro, y después una cantidad de cosas difíciles. Esto es muy difícil. Yo llegué a escribir solo una parte de lo que comprendí. Cuando me encuentro con los compañeros nigerianos que están estudiando, haciendo su doctorado en etnomusicología, porque Blacking atraía gente de todo el mundo, era un gran pensador, un teórico de la antropología de la música. Entonces tuve 3 compañeros nigerianos, con algunos conviví más, otros me retaron mucho, me peleé mucho con ellos. Y había una compañera Igbo y 3 Yoruba. Y los yorubás negaban, absolutamente negaban, y juraban por la madre que en el mundo yorubá no existe homosexualidad. Eso es una cosa, pero no, ¿qué es entonces la transitividad? Y mucho más recientemente, porque mi texto sale en 1986, y 10 años o más de 10 años después salen las dos grandes monografías sobre género en el mundo yoruba, que son la de Loran Matori, ¿no? Que son dos personas que hicieron sus trabajos de campo y escribieron sus doctorados sobre el género en el mundo yoruba. Loran Matori con Sex and the Empire That Is No More,
y Oyeronke Oyegumi, The Invention of Women. O sea, los dos hacen su trabajo de campo prácticamente al mismo tiempo. Loran es un afroamericano casado con una nigeriana y Oyeronke es una nigeriana yoruba, pero que vivió la mayor parte de su vida profesional en los Estados Unidos. Y las dos tesis son opuestas, dicen exactamente lo contrario. Pero han circulado. Lo que pasa es que yo escribí mi texto en portugués y por muchos años estuvo en portugués. Después fue traducido al español y ahora está siendo traducido. Está en inglés, pero publicado en Suecia mucho más tarde, en los cuadernos de... Entonces la cuestión del idioma no pudo entrar en el medio de esos tres, de esos otros dos. Solo que en un determinado momento, en una gran conferencia, en un gran congreso de yorubólogos, ahí estuve en una mesa los tres, Oyeronke, Loran y yo. Pero la colonialidad del saber hace con que nuestros análisis no consigan entrar en la teoría, pero eso está cambiando. Me consta personalmente que eso está cambiando. Entonces ese es el campo. El campo, si uno le escucha a la gente, uno ve que la gente es impresionantemente sofisticada y respetable en su inteligencia. Porque la antropología, primero que entró en una etapa, en una fase de gran inseguridad epistémica como disciplina. Eso tiene que ver con que las personas se fueron dando cuenta de que hablan por sí, no necesitan un intermediario. Sí. Cuando lo necesitan, y eso también me ha sucedido, lo solicitan. Por ejemplo, el caso clásico de una gran reunión de gente de comunidad de favelas de Río de Janeiro, en que había antropólogos, antropólogas y sociólogas, especialistas en violencia, y una persona de las comunidades, una persona de favela, se levantó y les dijo a los científicos sociales, nosotros no necesitamos que ustedes nos expliquen por qué somos violentos. Lo que necesitamos de ustedes es que nos expliquen cómo funciona el Estado, por ejemplo. Eso es lo que vine a llamar después una antropología por demanda. La gente sí necesita a veces de un intermediario, pero lo pide. Pienso en generaciones de antropólogos latinoamericanos más grandes que tú, si tuvieron la oportunidad, fueron a estudiar a Francia. Y en buena medida la antropología en la que se formaron, y creo que esto se aplica a buena parte de América Latina, sino que a toda América Latina, se formaron en Francia y en los clásicos franceses. Y quizás tu generación, y supongo más aún unos años después, se formó en Estados Unidos. Tú en ese sentido, me parece, hay algo extraño de que decidiste irte a Inglaterra, al Reino Unido, y no a Francia o a Estados Unidos. Cosa que es muy interesante porque te formaste en la más rigurosa, uso la palabra rigor en el mejor sentido de la palabra, tradición de la antropología social británica, en el Queen's University de Belfast. Quizás por ahí a veces se me antoja pensar que esa es la razón por la cual tú no usas la palabra cultura en tus textos demasiado. Y lo interesante es que, a ver, buena parte de cómo se te reconoce es por gentes que están muy interesadas en la cultura, que piensan el género como cultura, que piensan las comunidades subalternas en términos de cultura, pero a mí me da la impresión que tú siempre has buscado distanciarte un poco del mucho peso que tiene la palabra cultura en el vocabulario antropológico. Y quizás se me ocurre, esto podría venir un poco por tu conexión británica, pero creo que hay más. Al final, la antropología de la cultura se fija demasiado en valores y en lo simbólico, y a ti te interesa, corrígeme si me equivoco, más cómo funcionan los grupos sociales y las instituciones, y en ese sentido estás más cerca de otra tradición. Bueno, eso fue el abandono paulatino de la palabra cultura. Es que yo le tengo miedo a la palabra cultura.
por esto que te digo, por la manera en que pasó al sentido común como un patrimonio fijo. La gente lo ve y lo usa de una manera conservadora, cuando la propia antropología ha luchado constantemente por retirar ese elemento conservador. Mira, cultura e historia son como la luz, son onda y partícula. La cultura es la partícula, la historia es la onda. Lo que pasa es que nosotros los antropólogos tenemos una inclinación excesiva en buscar estabilidades, que las hay, no es que no las hay, las hay. Pero la deformación de nuestra episteme propia disciplinar es la búsqueda de estas estructuras, de estos modelos que son más o menos estables en una sociedad, lo que nos hace caer en el esencialismo. O sea, entonces por eso, y todo bien, es nuestra deformación. Los historiadores dicen que ellos no tienen teoría, es lo contrario. O sea, bueno, y también han criticado el hecho histórico. O sea, también han intentado desvencijarse del exceso de atención al hecho histórico positivo. Las dos disciplinas, de alguna manera, intentan defenderse sobre el exceso de énfasis de su propia episteme, ¿no? La historia intenta desvencijarse del historicismo y nosotros del culturalismo. Eso es normal, hasta ahí es normal y está en todas partes. Está en Francia, está en Estados Unidos, está en las Islas Británicas, ese intento de desencializar la noción de cultura sin mucho éxito, porque la noción de cultura captura de una manera, tiene un poder de captura y pasó a la gente, pasó y atrapó a la gente y sirve a la gente muchas veces de una manera conservadora. Por ejemplo, el tema de la mujer. Vos vas y le decís a la gente de una sociedad y están los caciques y vos le decís, no, pero las mujeres están acá luchando por una parcela mayor de participación y los caciques dirán, no, nosotros siempre fuimos así, es nuestra cultura, es una invención. O sea, el fundamentalismo como un mal está en todas partes, hasta en la comunidad más pequeña. O sea, lo que hay que huir es del fundamentalismo, o sea, de pensar que de ese siempre fuimos así, no existe en ninguna parte. No hay el siempre fuimos así, pero los poderes, inclusive los micropoderes, lo van a utilizar y lo utilizan. ¿Cómo nos defendemos de eso? Entonces, yo empiezo a darme cuenta de esa cuestión política, de ese problema político que causa en las luchas internas de los pueblos, de las minorías al interior de los pueblos, mujeres, ¿no? Pero no solamente las mujeres, aquellos discriminados al interior de las colectividades discriminadas, ¿no? Porque las discriminaciones se reproducen al interior. O sea, es el gran problema de lo que llamo hoy, y todavía no tuve mucho tiempo de escribirlo, de las sociedades transicionales. Nosotros en América Latina somos sociedades transicionales, son las más violentas de todas, ¿no? Porque en esa transición pasa algo con la masculinidad. O sea, la masculinidad se va volviendo insegura, infirme. La criollización trae un problema particularmente para los hombres, para el poder dentro de las comunidades. Esa masculinidad insegura en las sociedades transicionales va a aprender del blanco a positivar, a fundamentalizar. Estoy intentando decir muy rápido algo que es bastante complejo. La racialización, que es el centro de la perspectiva decolonial, es una forma de fijación en una posición, digamos, orgánica. El sujeto racializado es un sujeto basado en su organismo, es una invención colonial, como dice Quijano muy bien, que es la naturalización de una posición dominada,
de una posición de vencido en una guerra, o en una batalla, o en un conjunto de batallas, porque no creo que sea una derrota definitiva, jamás, pero esa posición es asociada a un trazo orgánico y de esa forma fijada. De ahí la movilidad se hace muy difícil. Y lo mismo pasa entonces con el género, que tenía y tiene en muchos lugares, como el Shango de Recife, esa transitividad, esa movilidad, como tiene en las sociedades indígenas tenía, pero el proceso de criollización lo fundamentaliza también, lo esencializa, lo transforma en biológico. Y ahí la masculinidad del vencido pasa a ser capturada por el ojo del vencedor, por el ojo pornográfico, el ojo a la cosa, el ojo cosificador, el ojo rapiñador del vencedor captura el ojo del sujeto masculino de la sociedad conquistada. Por eso es imposible la tesis de que no existiera un patriarcado precolonial. ¿Por qué? Porque si no hubiera existido un patriarcado precolonial, no existiría la fragilidad del hombre indígena, originario, que se deja capturar como hombre y en la necesidad de afirmar su posición de prestigio masculino, se deja capturar por el ojo del vencedor, por el ojo rapiñador, y es la estructura, dicha de una forma muy rápida, de la sociedad transicional tan violenta, porque ese hombre vencido, derrotado en ese conjunto de batallas, usurpado de sus territorios, usurpado de su mano de obra, de su capacidad de trabajo, usurpado de su cuerpo, esclavizado, ese hombre es hombre, o sea, tiene una posición de prestigio superior que va a aprender a afirmar en el lenguaje del conquistador, en el lenguaje del dominador. Lo que se transforma en letal. Él va a ser el cacique dentro de casa y en las ciudades él va a ser el patrón dentro de casa. ¿Se entiende? Se entiende muy bien. Te hago una contrapregunta para profundizar en eso. Siempre que cuando he leído esta idea tuya, lo primero que me viene a la cabeza es Frantz Fanon y cómo Fanon juega con la idea de la violencia como una manera de poder deshacerse de la condición colonial. Hay en Fanon una cierta idea de la violencia como una estrategia de liberación. Y cuando te leo a ti, pongo en perspectiva a Fanon, porque de alguna manera esto que tú hablas del hombre vencido de las sociedades coloniales, generalmente usa la violencia no contra el colonizador, sino contra su propia gente. Sí. En el mundo doméstico la usa sobre su propia gente porque necesita ser hombre, porque la masculinidad existe como una posición de prestigio diferenciado ya en las sociedades originarias. Y eso no se puede negar. O lo que no existen son otras cosas. No existe la fijación en el cuerpo, o sea, la transitividad, lo que estamos hoy descubriendo y colocando en las leyes como un derecho. No se necesitaba colocar en las leyes como un derecho en el mundo precolonial porque un hombre podía, no era un cuerpo, sino un conjunto de papeles, un conjunto de roles, un espacio de labor. Entonces, la modernidad biologiza, porque ahí tenemos la gran confluencia entre la ciencia, el cartesianismo que está apareciendo en la modernidad y la colonización. Y ahí esa confluencia entre el desarrollo de la ciencia cartesiana, ¿no? La ciencia a la cosa, ¿no? La ciencia positiva, la ciencia que mira el mundo como cosa y el propio cuerpo, ¿no? La res extensa como cosa. El cruce de eso con el proceso colonial es letal, porque es la definitiva cosificación de todo lo que es vivo. Tenemos esa
transformación de esa masculinidad superior como prestigio, las actividades, la casa, las actividades, el espacio público, que no es una esfera, sino un espacio de actuación de los hombres, la política, tienen un prestigio mayor, ¿no? Pero hay espacios diferenciados. Eso las autoras sobre el mundo árabe, sobre el mundo musulmán, lo han dicho siempre. Esa separación de mundos lleva a que cada mundo tiene su propia politicidad y gestión. Esas dos posiciones se biologizan, se instalan en dos biologías diferentes, se fijan al cuerpo con la transición colonial moderna. Eso no es que no existía una jerarquía de prestigio, pero lo que no existía era el carácter biológico de las posiciones. Igual que en la raza también, la biologización de una posición de derrota, de una posición de cuerpo usurpado de sus territorios, también es un efecto del proceso de colonización, que es la cosificación de la posición masculina y femenina y la cosificación de la posición de vencedores y vencidos. Una es la raza y la otra es el género después del proceso de la conquista y de la colonización. Evidentemente es un modelo de comprensión, ¿no? Un modelo general, que lo he visto bajo mis ojos en diversos espacios de la gente en nuestro continente. Lo he visto confirmado, pero es un modelo, claro. Rita, tú hablas sobre la pedagogía de la crueldad. Y la pedagogía de la crueldad es la pedagogía de las cosas, es una lógica del poder. Y como buena pedagogía se transmite, se aprende, se enseña, a veces consciente, a veces inconscientemente. Esta pedagogía de la crueldad chupa la vida de los seres humanos, más no solo de los seres humanos, del planeta entero. Se opone a lo diverso en nombre de lo único. La lógica del uno, diría Pierre Clastre. Exacto. Tú decías la palabra de raigambre marxista, nos cosifica, nos reduce a mercancías. Esa pedagogía de la crueldad es, por supuesto, una lógica patriarcal, pero también es la lógica de la modernidad. ¿Cuál es tu idea de la modernidad? ¿Hay algo que salvar del proyecto de la modernidad o simplemente dar carpetazo y pasar página? Bueno, es que no tenemos nosotros el poder de pasar página, no podemos, la cuestión es esa, no es posible, la vida no se cambia por decreto, y esa es una de las cuestiones, se cambia de otra forma, pero por decreto no. La vida cambia, la historia tiene una movilidad que nadie detiene, siempre sorprendente. El mundo del uno es el mundo binario, ¿no? Yo hago una diferencia entre dualidad, o sea, un patriarcado dual y un patriarcado binario. Para mí esas son el patriarcado original, precolonial, de las colectividades no tocadas o no afectadas completamente por el proceso de colonización, es dual, o sea, hay una jerarquía, pero hay dos. Por eso cuando digo aquella máxima de los derechos humanos diferentes pero iguales, yo en un texto la invierto y digo desiguales pero diferentes. O sea, pongo la diferencia en primer lugar, porque en diferentes pero iguales, la diferencia pasa a estar en segundo lugar. Y yo digo que los preceptos de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, le faltan dos, que para nosotros en América Latina son fundamentales: pluralidad y reciprocidad. O sea, para mí el norte, o sea, mi brújula ética y política me conduce a un mundo radicalmente plural. Y
además la pluralidad es indispensable para la sobrevivencia de nuestra especie. O sea, acá hay otro tema, son tantos temas, me gusta hablarlos porque creo que no voy a llegar a escribirlos. Que en este momento de la historia, algo que no nos hemos dado cuenta muy bien, es que la razón humanitaria está obsoleta, no vale más. La razón humanitaria no es más una razón respetable. Me fui dando cuenta cuando preparaba y cuando expuse mi peritaje de Guatemala. O sea, aquellos jueces habían escuchado tantas atrocidades, tantas, que volver a hablar de las atrocidades y decir qué mal está, cómo sufrimos, la gente se muere de hambre, esa gente, miren, o hoy mismo, ¿no? Miren Siria, miren Palestina. Yo tengo un texto que quisiera muchísimo republicar, voy a ver ahora en un libro pequeño, porque se llama El grito inaudible. El grito no se escucha más, no se escucha más. Palestina somos todos. En cualquier momento que una sociedad necesite ser invadida, destruida, aniquilada y genocidada, eso puede suceder. No hay cómo defenderse, porque la razón moral no es más vigente. La razón humanitaria tiene una vigencia muy tenue, muy tenue. Y aunque tenga una vigencia que toque el corazón, no se puede hacer nada. No podemos hacer nada o podemos hacer muy poco por los pueblos que están siendo hoy exterminados. Y no nos damos cuenta de que eso es el destino posible de todos los pueblos. Es tremendo cuando uno se da cuenta de eso, cuando se cae la venda de los ojos y uno se da cuenta la tremenda exposición a que estamos sometidos, lo que nos puede suceder. Es algo que les saca el sueño a uno, porque cuando un pueblo molesta, obstaculiza un interés mayor, es muy difícil salvarlo de un dolor extremo. Y eso ya ha pasado, todo el tiempo pasa, está pasando en este momento. Entonces el grito es inaudible. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón solo es una razón pluralista, o sea, el interés inclusive de los dueños, de que lo que pasa es que los dueños operan con una visión cortoplacista, de muy corto plazo, y ahí no hay razón que entre. El lucro, la ganancia en el corto plazo es el único argumento, es el único precepto. Tiene efectos colaterales ese lucro a corto plazo. Como tiene efectos colaterales a corto y medio plazo, la reducción de la pluralidad humana, la reducción de los recursos diversos con que la humanidad cuenta para vivir. Y ahí estamos todos en el mismo barco. Se me ocurre un ejemplo que acabo de escribirlo en un texto que terminé ayer, y que es muy obvio, y que, bueno, hay que hacer una pequeña torsión para vincularlo con lo que estoy diciendo, pero sí está vinculado, ¿no? Que es la cuestión. Algunas sociedades, algunas naciones son ricas y podrán comprar mayor número de vacunas, se comprarán todas las vacunas y darán mucho más rápidamente a su gente las vacunas. Y las otras quedarán más carentes de la posibilidad de vacunarse masivamente. Eso es una exposición, digamos, llevado a las últimas consecuencias, es también un anuncio de posible genocidio de una sociedad que no cuenta con el recurso para obtener las vacunas que necesita. Sin embargo, esa enfermedad que va a florecer ahí en las sociedades no vacunadas va a producir mutaciones del virus, o sea, va a quedar abierta a
posibles mutaciones que retornarán a la sociedad que está vacunada. Y existe la posibilidad de que la vacuna no sea eficaz para esa mutación del virus. O sea, lo que expone a una parte expone a todos. Hay algunas situaciones en que los dueños del mundo, las sociedades ricas, se dan cuenta de que son parte del mundo, o sea, que no están afuera del mundo y no hay fronteras que van a conseguir protegerlas de la pertenencia, o sea, de la situación en que están superditadas al barco en que todos, al navío en que viajamos todos, ¿no? Ese es un caso muy claro del presente, ¿no? Una posibilidad de interpretación de un caso muy del momento de hoy. Pero en realidad el otro caso, que ahí sí es un tema levi-straussiano, lo saco de las dos conferencias de Levi-Strauss en la UNESCO ya hace mucho tiempo, lo que pasa es que con los accidentes de la historia natural, que siempre los hubo, y no dejarán de existir, a pesar de que algo nos ciega para esos accidentes naturales. Algo nos dice que no estamos supeditados más a los accidentes naturales, pero sí estamos. La misma aparición del virus, aunque aunque se haya fugado de un laboratorio, no importa. El virus es historia natural. En un momento en que creímos que ya estamos como construyéndonos fuera de la historia de la naturaleza. O sea, por ese cartesianismo apocalíptico, ¿no? Que nos lleva a vernos totalmente cabeza y no cuerpo. O sea, hay una cantidad de elementos en la vida contemporánea, sobre todo el Zoom, por ejemplo. La comunicación aplastada y a través de un plano bidimensional. Yo creo que te veo, pero te veo bidimensional. Vos me ves bidimensional. Mi voz filtrada por una cantidad de filtros de micrófono. O sea, todo eso es un estar fuera del cuerpo. O sea, eso es la pedagogía de la crueldad. Ha sido muy mal interpretada esa noción porque se piensa, la gente lo toma como que estoy hablando de violencia. Estoy hablando de esa violencia. Estoy hablando de la ausencia, todo aquello que nos lleva a ver el cuerpo como cosa, a cosificar la vida, a pensar que la copresencia, la cocorporalidad, por el caso, por ejemplo, en todo lo que aprendemos telemáticamente, ¿no? Eso es pedagogía de la crueldad. Porque, y voy a explicarlo en un minuto más, porque es algo que estoy escribiendo, es lo que tengo en la cabeza. Entonces, no sabemos, o sea, y ese fue mi argumento y es lo que rescato como más importante de ese momento de la presentación del peritaje de Sepulsarco, en que vi realmente que lo que yo estaba diciendo tocó el cuerpo de los jueces, a una distancia como de 30 metros del estrado donde los jueces estaban. Yo veía que, bueno, el volver a la descripción de las infinitas barbaries que se cometieron con las mujeres durante el genocidio guatemalteco, bueno, ellos ya lo sabían, todo el mundo lo sabe. O sea, y al final nos acostumbramos, bueno, eso es posible, eso es la humanidad, es posible, es parte de la humanidad. Hay algo así que va normalizando en nosotros la atrocidad. Y cada vez más. Hay una normalización de la atrocidad. Lo ves en las películas. Muchas de las cosas que se ven en las películas de hoy, era imposible verlas en las películas que vi en mi adolescencia. O sea, no era posible. Las formas de crueldad que se exhiben hoy en el cine son algo imposible de soportar, pero los niños, los adolescentes la ven, lo soportan. O sea, los videojuegos, bam, 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 la gente se va matando, bueno, se mata, se muere, la gente se muere. Y el dolor es incomunicable. Pero cuando el argumento fue práctico, o sea, cuando yo dije que es fundamental, Levi-Strauss, la presencia de una gran diversidad de pueblos
en lugares remotos del planeta, pequeñas aldeas, ¿no? Al final no se sabe, inclusive, si los que pasaron por Bering y después acabaron poblando todo el continente americano, no se sabe si fueron 20. Ahora dicen que con sus perros. O sea, 12, ¿no? En un lugar es posible que hayan sido 12. Hay pueblos indígenas que quedaron 6, ¿no? Los abacanoeros. Hay un pueblo indígena del que hablo en un texto mío que quedaron 3 mujeres y hoy son 300, 600 personas. Entonces, no sabemos de cuál aldea, quién sabe la más pequeña y la más remota, perdida en un santuario amazónico, es la única esperanza de futuro para la especie. Ese es un argumento práctico, no moral. Claro que el futuro le importa poco al capitalismo, pero más o menos, ¿no? Porque un refugio en ese lugar puede ser el futuro de algunas personas que pueden tomar refugio en ese lugar. Entonces, para uno convencer, tiene que haber un interés, tiene que haber un interés pragmático, práctico. Y yo lo sentí en el efecto en que eso fue sorprendente, porque lo otro que, bueno, es así, sí, las violaron, las esclavizaron, bueno, es así, pero de repente cuidar de la diferencia de un pueblo es vital para sobrevivir, inclusive de las personas que no pertenecen a ese pueblo. Y ahí ya el argumento se transforma. Yo creo en este tipo de argumentación que evidentemente necesita de muchas más cabezas pensándola, pero que sentí que es un argumento no moral, sino un argumento práctico. El otro tema de la pedagogía de la crueldad es este, que anticipé. La pedagogía de la crueldad es todo lo que nos enseña a no creer en la muerte. Y ahí, bueno, quizás mi aprendizaje lo cuento justamente en una entrevista que di para una revista mexicana que se llama Metapolítica. No sé si la viste. Hablo de un personaje que admiro, que amo, que se llama Chelsea Manning, ¿no? Y en un momento que él narra, que ella narra, que es un personaje que sufrió 2 grandes conversiones, 2 grandes mutaciones, ¿no? La primera mutación fue el día que vio morir de verdad una persona totalmente que había vivido su vida con videojuegos. En los videojuegos, quien vio un niño jugando con los videojuegos, un adolescente, un joven, ve que mato. Así se crió Chelsea Manning. Y relata un momento en que en una ruta en Irak ve un enfrentamiento real y ve a la gente morir. Lo que tarda la muerte, lo que duele la muerte, lo que sangra la muerte, algo que no vemos. Porque tampoco las películas muestran esta dimensión de la muerte. Muestran el morir, pero no hay realismo ninguno. Hay muy pocas películas que son realistas en el sentido de cómo muestran el dolor. Y yo no las iría a ver jamás. Y él dice, en ese momento me di cuenta de que eran personas. Primera mutación psíquica de Chelsea. Y en ese momento, claro, él tiene una gran iluminación, una epifanía así de conciencia, y se transforma con el tiempo en el mayor atravesador de información para Wikileaks, ¿no? Y la segunda, después pasa un largo periodo, 7, 8 años en aislamiento, preso, y se hace su segunda conversión, que es la conversión a mujer, ¿no? A Chelsea. El personaje es algo extraordinario, porque está todo dicho ahí. Y entonces la pedagogía de la crueldad es lo que le enseñaba a habituarse con la muerte, a no verla. O sea,
Y es algo que está pasando con la pandemia, ¿no? En estos días me han pedido un texto sobre la muerte en la pandemia y por eso estoy pensando tan intensamente en esto. ¿Cuál es la característica de la muerte pandémica? Que no creemos en ella. Sabemos, ¿sí? Porque nos dice, hay gente que se está muriendo, hay no sé cuántos, ya 2 millones de muertos, están en los hospitales, gente que... Pero no lo creemos. Hay algo que nos hace, que nos impide creer en la muerte por COVID. Es rarísimo. La gente sigue los carnavales, la pulsión de multitud, lo que le llaman, la gente quiere estar, todos queremos, la copresencia, la fiesta, ¿no? La cocorporalidad, salir a la calle, estar entre los... Es una pulsión. Ahí vemos cómo el ser humano necesita, aunque sabe que es peligroso, pero esa pulsión de multitud nos lleva a todos y todas a salir, a estar entre los otros, es necesario. Pero, por el otro lado, cuando nos vemos la gran fiesta callejera, nos damos cuenta de que la gente no está creyendo en morir, en la muerte. Es rarísimo, es rarísimo. En las otras pestes se vio a la gente morir, se vio a la gente retorcerse de dolor, cambiar de color, cubrirse de manchas y de úlceras, se vio, ¿no? En esta tenemos la noticia verbal, imágenes, pero bidimensionales, fotográficas, y estamos todos pedagogizados, estamos todos absolutamente ya capturados por la pedagogía de la crueldad, o sea, porque no creer en la muerte es no creer en la vida tampoco. O sea, la vida se volvió remota y la muerte se volvió increíble. No sé si se... Entonces, pedagogía de la crueldad no es violencia, ser malo. No, pedagogía de la crueldad es enseñarnos a ser no empáticos, o sea, estructurar nuestra psique para que se remodele de una forma psicopática, perversa también, psicopática en el sentido del no sentir, de no conseguir conectar de ninguna manera con el sufrimiento del otro, de la otra persona. Tú tienes una frase muy poderosa que dice, el capital hoy depende de que seamos capaces de acostumbrarnos al espectáculo de la crueldad en un sentido muy preciso, que naturalicemos la expropiación de la vida, que en buena medida tiene que ver con lo que nos explicabas hace un momento. Eso. Lo traigo a México, algo que tú has escrito y has teorizado de manera muy importante, lo que llamas las nuevas formas de la guerra. Y en esas nuevas formas de la guerra, parte de lo que sucede es que nos hemos acostumbrado al horror, que convivimos con el horror todos los días. Mi pregunta tiene dos aristas. La primera, preguntarte sobre cuál es tu definición de estas nuevas formas de la guerra. Pero la segunda arista quizás apunta ya algo, que es que tú conectas estas nuevas formas de la crueldad, esta pedagogía de la crueldad, con una fase en el desarrollo del capital. Creo que estamos hablando de un tipo de capitalismo preciso y esta es la guerra que distingue a esta forma de capitalismo. Sí, claro, ¿no? La relación con porque la pedagogía de la crueldad no solo nos habitúa a ver el cuerpo como cosa, y ahí el tema del cuerpo de la mujer, la trata, la reducción a la prostitución forzada, las formas de crueldad en la prostitución, aún en los países donde la está reglamentada, como Alemania, por ejemplo, donde es legal, está reglamentada, tiene normativas pero aún así los relatos de crueldad son insoportables, son tremendos los relatos que existen, inclusive declaraciones de hombres, ¿no? De lo que van a buscar al burdel, que es perverso, ¿no? Yo lo he hablado más con relación a la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿no? Inclusive, pero eso tiene una raíz que viene realmente desde la conquista y la colonización, porque tiene que ver con la transformación del mundo en cosa.
de la naturaleza en cosa, de todo lo que es vital en cosa. Y que esa cosificación va formando a los sujetos y sujetos dueños de la vida en cosas también. O sea, porque les va capturando en una estructura psicopática que hace con que no sientan. Y la pulsión de sentir es una pulsión inevitable en el ser humano, y para sentir entonces entra la crueldad, ¿no? Ayotzinapa para mí es un subtipo de lo que pasa en Ciudad Juárez, por ejemplo, en los niños. O sea, tenemos poder, podemos esto contra cualquiera, contra quien no se lo merece, de una forma no utilitaria. Podemos matar con crueldad. Bueno, entonces me pregunté, ¿cómo se para esta guerra? Y ahí, en medio del público, conversando, ¿cómo se para esta guerra? Y ahí tuve esa respuesta que realmente me ilumina el camino hasta hoy. Solamente se me ocurre a mí personalmente un único camino: desmontando el mandato de masculinidad. Porque el recurso humano para esa guerra es el muchacho. O sea, alguien que para ser gente necesita mostrarse masculino, necesita mostrarse macho. Y para mostrarse macho necesita mostrarse cruel. Es una ecuación perfecta. Es una ecuación perfecta. Masculinidad, guerra, adueñamiento, expropiación, cosificación. Si de ahí sacas la piedra fundamental, angular, de la formación de la masculinidad, del mandato de masculinidad, que a veces inclusive opera sobre mujeres, porque alguien ha respondido, bueno, pero a veces podrá ser la mujer quien va a la guerra. Sí, señor, pero operando dentro de del mandato de masculinidad, del mandato de poder, ¿qué es el mandato de masculinidad? No es otra cosa que un mandato de capacidad de dominación mediante la exhibición de un callo no empático, o sea, de un callo psicopático, de un callo de insensibilidad frente al dolor. Entonces, el patriarcado actúa en las nuevas formas de la guerra de esta forma, de una forma tal que la guerra es en el cuerpo de las mujeres, ya no como antiguamente las guerras tribales, las guerras entre estados, que era la anexión del territorio y la anexión del cuerpo de las mujeres. Hoy la guerra destruye, ¿no? Pensemos en las guerras tribales en el Congo por el mineral que va en los teléfonos, en la comunicación inalámbrica, ¿no? La destrucción del cuerpo, de la vagina de las mujeres. ¿Qué significado tiene? Hoy las guerras tienen ese exceso de crueldad destructiva, que ya no es la anexión del cuerpo, sino la destrucción del cuerpo, como también la destrucción de la naturaleza, del paisaje, como dije antes. Y esas son características así dichas de una forma rápida de las nuevas formas de la guerra. En un mundo con muchos nubarrones hay un gran sol, y ese gran sol es el movimiento feminista. Y supongo que de lo que se trata no es solamente de un asunto de cuotas, no es simplemente conservar el mismo mundo que tenemos con mujeres en el mando, no tener más experiencias de Mrs. Thatcher. Se trata de algo distinto. Y supongo que ese algo distinto pasa por desmantelar el orden patriarcal, que es quizás la manera más grande de decirlo, y en una cuestión que tú ya mencionaste, en algo más preciso, que es de destruir ese mandato de masculinidad. Y de buena medida se trata de liberarnos a los hombres de esas imposiciones que tenemos. Totalmente. Pero hay una cosa que me interesa mucho cuando tú hablas de estos asuntos, que dices que el movimiento feminista está abriendo nuevas posibilidades de hacer y concebir la política. Tú llamas
una politicidad en clave femenina. ¿Me puedes hablar un poco de qué significa esta politicidad en clave femenina? Me di cuenta de algo, ¿no? Que es una pregunta, ¿no? ¿Es posible un activismo feminista con una episteme patriarcal? Bueno, no es mi feminismo. O sea, yo no quiero repetir las metas del patriarcado, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar mucho porque sí creo que hay alguna confusión en el movimiento. Por ejemplo, en fin, es todo un trabajo por ser hecho. También yo lo propongo, ojalá que alguien lo tome. El punitivismo, la mirada al mundo desde una plataforma de superioridad moral, que siempre ha sido la plataforma del poder. Quien mira al mundo desde una plataforma de superioridad moral siempre han sido los poderes. No es ahí que nos debemos colocar. ¿Cómo se trabaja eso? Yo solamente tengo preguntas y muy pocas respuestas. Este es un tema. O sea, ¿cómo salir del episteme patriarcal? No es cómo imaginar otras metas, cómo tener otros deseos, ¿no? Una de las claves es cómo desear otra cosa, cómo desear realmente otro mundo. Es difícil porque no se puede hacer por decreto. A partir de ahora voy a desear un mundo que es así. No se puede hacer por decreto. El deseo no cambia por decreto. Infelizmente sería maravilloso si cambiara por decreto, pero tenemos infinidad de pruebas de que no es así. Entonces, ¿qué cambia el deseo, no? Eso es algo que debemos pensar. Ahí sí cito a Quijano en una idea que me encanta, no son los movimientos sociales con sus vanguardias, sino el movimiento de la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos colocar gatillos, ejemplos, propulsar, sin transformarnos en una vanguardia capturadora de las voluntades, verticalista, autoritaria al final, sin transformarnos en eso que llevó a tantos fracasos en la historia, los fracasos de las revoluciones, ¿no? Por la apropiación, por el verticalismo a que llevaron, ¿no? Por la fe en que capturamos el Estado, desde el Estado creamos normativas, leyes, y capturamos a la gente para que haga lo que este Estado quiere que sea el futuro, o sea, para dirigirnos a una utopía preconcebida, que es la forma en que tomó más recientemente en la mentalidad del sentido común la noción de utopía como una figurita del futuro de un cómo debe ser. Y eso nunca nos llevó a destino. Se cambia en la micropolítica, se cambia en lo molecular, ¿no? Se cambia en fin, en las maneras de ser con el otro y en encontrando otras formas de felicidad y de placer en la convivialidad. Y yo creo que ahí las mujeres tenemos un conocimiento acumulado en una historia muy larga, ¿no? Ahí viene otro tema complicadísimo, porque para mí hombre y mujer son dos historias, ¿no? Una historia que ha transcurrido durante milenios en un espacio y otra historia que ha transcurrido durante milenios en otro espacio, ¿no? Dos espacios, dos políticas, dos formas de gestionar la vida, el espacio público, ¿no? La guerra, la parlamentación fuera de los espacios domésticos, con el otro pueblo, más tarde con el Estado de los pueblos originarios, de los pueblos de estructura comunal, y el espacio de la domesticidad, que no ha sido íntimo ni privado por mucho tiempo. Hoy, con la modernidad, es íntimo y privado. Se ha privatizado la familia, se ha nuclearizado las cocinas, se han llenado de muros alrededor. Entonces, pero
donde hay jirones de vida comunal, de esa vida doméstica que era propia del orden comunal, ahí todavía las mujeres encontramos otra forma de gestión, otra forma de gestionar la vida. Y ahí hay rasurada esa politicidad obstruida por el tránsito a la modernidad, por el tránsito a la colonial modernidad, obstruida esa memoria de cómo gestionaba, cómo decidíamos, de cómo deliberábamos con conflictos. No es que haya sido una armonía cada uno de esos espacios, pero digamos, el espacio de la parlamentación entre los hombres se transforma, transita hacia el Estado y va a capturar todo lo que se pretende dotado de politicidad, todo discurso que pretende tener un impacto en el destino colectivo y ser dotado de politicidad es capturado por esa historia de la parlamentación masculina en el puerta afuera, en el puertas afuera de la casa. Y el puertas adentro se despolitiza totalmente, pero tenemos memoria, hay una memoria tenue de cómo se gestiona, cómo se anuda, cómo se armoniza, cómo se alimenta cuando no hay nada, cómo se resuelven las situaciones de carencia, de gran conflicto dentro de ese espacio puertas adentro. Y esa es la politicidad de las mujeres. Yo creo que hay que pensarlo y de ahí puede florecer otra forma de politicidad no masculina, no bélica, no distante como la parlamentación que después va a generar la burocracia. Yo tengo como latinoamericana, tengo otra teoría del origen del Estado, distinta a la de Weber, a la weberiana, porque yo veo que la parlamentación del lado de afuera, puertas afuera de los hombres, se va transformando en la burocracia, en la exterioridad de la gestión estatal, en la vida de las mujeres hay todavía una memoria de cómo se gestiona la armonía, la convivialidad, la comensalidad, ciertos placeres, y sobre todo un cuidado que no es solamente meramente el cuidado materno, pero una capacidad de garantizar la vida hasta en las situaciones más extremas de carencia, y de una forma no principista y sí pragmática. La politicidad femenina es pragmática, no es principialista. O sea, no tiene esa exterioridad de los principios burocráticos, de las normas legales, sino que tiene la inmediatez de garantizar que se pueda vivir hasta mañana. Es una politicidad que manifiesta su gran capacidad en momentos de emergencia, por ejemplo. Entonces yo creo que habría que partir de ahí, repolitizar el espacio puerta adentro, el espacio doméstico, hacer bajar los muros, abrir las cocinas, hacerlos transitados como fueron por mucho tiempo en la historia, en que esa familia no era nuclear, donde el individuo no existía. Bueno, fueron épocas en que el individualismo no tenía una vigencia, pero esa práctica tiene que ser como una práctica del placer, o sea, placentera. La convivialidad es, a pesar de que puede haber tensiones, es una práctica donde se busca el placer de la convivialidad, de la comensalidad, de la copresencia, de la cocorporalidad, de la convivencia, de la conversación. Y deberíamos recuperar ese camino perdido, que es un camino de la política, que quedó como su politicidad fue usurpada, fue expropiada por el otro camino de la politicidad burocrática. Lo veo así. A eso le llamo yo una politicidad en clave femenina. Porque sí creo en los tránsitos, o sea, las mujeres tenemos esa especialización por un largo tiempo histórico, pero muchos seres con cuerpo de hombre han participado de esa feminidad a lo largo de la historia. Basta leer Pierre Clastres, basta leer Peter Rivière, que es fue mi examinador externo de mi tesis, y él escribió un texto importantísimo sobre el matrimonio entre los tríos de la frontera entre Brasil y las Guayanas,
y descubrió ahí que, lo mismo que de otra forma Pierre Clastres también descubre. Él descubrió ahí que el casamiento no es entre cuerpos, sino entre papeles, entre roles, ¿no? Y no hace falta, no hizo falta un feminismo decolonial. La antropología lo descubrió. Déjame volver atrás un poquito y volver a hablar de antropología. Y la razón es esta, en este ciclo de charlas hemos tenido varios artistas, y una de las cosas que los artistas se preguntan hoy día es, o más bien se dan cuenta de la necesidad de reinventar su profesión. Ya no pueden ser gente que cree objetos, sino que más bien tienen que crear relaciones. Bien. Y sobre todo en el caso de los artistas latinoamericanos, noto que hay un gran interés por algo que tú vienes haciendo desde hace tiempo. Tú le llamas antropología por demanda. Usar las herramientas que tienes en apoyo de las comunidades y de los pueblos y sobre todo, un poco ya lo decías antes, ayudar a hacer esas traducciones, pero también ayudar a responder ciertas preguntas. Y siento que los artistas están en esa también. ¿Cómo pueden ayudar, cómo pueden contribuir con lo que saben hacer a las resistencias, a esa gente que está pidiendo, para usar palabras tuyas, una contrapedagogía contra la crueldad? Bueno, en fin, no es mi campo, ¿no? El campo del arte. Number one, lo primero, escuchar. Escuchar. Porque a veces eso no viene en el formato de una pregunta verbalizada, o sea, por lo que dijimos antes, ¿no? Del problema del lenguaje, no todo el mundo usa el lenguaje de la misma manera, pero escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que la gente pide? ¿Qué es lo que la gente necesita, siente falta, ¿no? Y también, claro, para mí todavía el arte es un universo donde hay una vibración de satisfacción, de placer. Yo sé que no todo arte es así, que hay un arte que justamente es un arte que expresa el dolor, todo en fin, la monstruosidad, pero creo que el placer es una dimensión muy importante de la vida que se está perdiendo. Y en el cultivo del placer, que no es el gozo, porque el gozo es el gozo de algo, es un gozo de algo. El placer es relación. Entonces, este placer en relación que el arte puede traer, no es que todo el mundo pueda realizarlo, tampoco es eso, pero la relación que genera ver en comunidad algo que el artista realiza o presenta, ¿no? También aprender de los pueblos, ¿no? Del arte corporal, por ejemplo, de cómo la gente en muchos pueblos y el grafismo indígena se produce comunitariamente, o sea, se inscriben los cuerpos con belleza, se tejen los grafismos con belleza y colectivamente, ¿no? Cómo el arte puede ser hecho en colectividad y traer en la acción de hacerse el placer del estar juntos, de la co-corporalidad, de la comunión. Pero sobre todo, creo que en cada escena, en cada región, en cada bolsón, en cada rincón, escuchar qué puede ser arte ahí, ¿no? Primero escuchar para después hacer, sin imponer, ¿no? Se puede proponer y no imponer, proponer. Pero siempre utilizando lo que ya existe, respetando lo que ya existe, respetando lo que la gente ya hace. La última pregunta. Una cosa que nos importa en este ciclo es pensar si la palabra, el término contracultura, quizás pluralizando contraculturas, como estas formas de resistencia, de encontrar nuevas maneras de vivir juntos y de resistir,
tiene todavía validez? Es decir, la resistencia existe, pero la idea de la contracultura o de las contraculturas, ¿te parece todavía interesante? No sé si seguramente has escuchado ese concepto muy lindo que es reexistencia, ¿no? Que yo lo asocio a un artista plástico colombiano del Patía, que trabaja en el Patía, en el sur de Colombia, más al sur de Popayán, y que se llama Adolfo Albán Achinte. Hubo otras personas que propusieron casi simultáneamente esa noción de reexistencia, pero yo la conozco a partir de él. Y la reexistencia justamente es distinta a la resistencia como la contracultura. Contracultura fue interesantísimo porque le coloca un nombre a la insurgencia simbólica, a la insurgencia artística. Es interesante por eso en mi generación, pero contracultura, resistencia, implican que somos derivativos de quien nos agrede, que es un movimiento derivativo de quien propone algo, de quien está dominando la historia en una determinada dirección. Por eso no son interesantes. Son, en ciertos sentidos, pueden volverse fundamentalistas, pueden buscar trabajar con una idea de origen, en fin, tienen riesgos. Por eso reexistencia no, porque resistencia es cómo seguir viviendo en las brechas, abriendo brechas, fisuras al tejido del discurso, de la realidad, que totaliza la realidad. Y tiene un poco ahí una influencia postestructuralista, ¿no? Cómo vulnerar, cómo abrir, como si uno estuviera viendo una tela y rasgase esa tela, pero caminando por esa tela, o sea, produciendo rasgaduras, deshilachados, fisuras, aberturas, caminos de ruptura, pero siempre por dentro de ese tejido. La idea de la reexistencia es esa. O sea, no podemos, al contraponer otro, intentar inventar un universo contrapuesto, seríamos reactivos, derivativos, estaríamos actuando en dependencia de aquello que antagonizamos. Pero el reexistir es ir hilando una vida propia, construyendo un camino propio, y en ese camino tiene que ver también con la satisfacción, con la felicidad, y abriendo así una ruptura en lo que existe. Creo que es una concepción distinta a la de la contracultura. Me voy a oponer a esto, voy a resistir a esto. Y entonces vas a ver, por ejemplo, que el fundamentalismo, que es el gran enemigo en el mundo contemporáneo, el gran enemigo en la política en el mundo contemporáneo, las diversas formas de fundamentalismo. Inclusive el neofascismo puede ser considerado una forma de fundamentalismo también. Los fundamentalismos religiosos, los más baratos, son formas de contracultura también. Entonces, yo creo que hay utilizar otro vocabulario que no nos designe como reactivos a lo que existe, derivados de lo que existe, es mejor. Estamos andando, estamos yendo, inventando nuevos caminos al ir, sin mirar a los costados y sin tener muy en cuenta lo que hay. Yo creo que es más por ahí. Muchísimas gracias, Rita. Gracias, Francisco. Un beso para usted.